El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros en un programa más del Reino de la Divina Voluntad. Pues el día de hoy queremos empezar ya a meditar lo que es la Navidad. No habíamos estado presentes en algunas ocasiones porque el doctor estuvo fuera y la verdad es que tenía una agenda muy, muy apretada como para poderlo molestar y venir a grabar aquí a la estación. Sin embargo, ya está aquí de regreso. Doctor, gracias por estar con nosotros. Aquí estamos, Ceci. Pues doctor, un poco al hablar antes del programa sobre estos temas y ver todo lo que se refiere a la Navidad, de la importancia que tiene pues este evento en el curso de los acontecimientos de la vida del hombre, ¿verdad? Y de Dios también, porque yo creo que para Dios también es un motivo de gran alegría poder participar en este reino de la divina voluntad ya con el hombre. Que nos cuente un poquito para que nos preparemos con más profundidad esta Navidad sobre este acontecimiento, pero a la luz de todo lo que está ocurriendo, sería el programa de hoy, alrededor del nacimiento de Jesús, para que vayamos comprendiendo los personajes, vayamos comprendiendo la actitud de cada uno de ellos y cómo Jesús ha escogido este momento como el momento culminante de la historia y por qué este momento, porque podemos decir por qué no fue antes, por qué no fue después, por qué no es ahora, en fin, muchas preguntas nos surgen. Ayúdenos un poquito a profundizar en todo esto para prepararnos adecuadamente en este Adviento a recibir a Jesús y hacerlo con nosotros uno. Supongo que eso de que pones de que en este momento se refiere al momento de hace 2000 años, no sí. Al momento actual. No al momento actual, pero la pregunta sería ¿por qué ese momento y no este momento? O sea, ¿por qué fue justamente hace 2000 años de esa manera y por qué no ahora? ¿Y por qué tenían que ser pobres o por qué eran pobres y no eran ricos? ¿Y por qué no era la expectativa de los judíos? En fin, un poquito, porque pienso que en cada personaje del nacimiento de Jesús hay algo que nosotros tenemos que aprender sobre el reino de la divina voluntad. Bueno, toda la acción de Dios, o sea, toda la acción de Dios en general, sus tres grandes obras, las tres van dirigidas hacia este reino. O sea, todo va encaminado. Hay una sola finalidad en Dios, que es el establecimiento del reino de Él aquí en la tierra. Así que la creación, la redención y la santificación llevan la misma línea, ¿no? Dios tiene decretos, o sea, Dios decreta y decreta tiempo sobre todo. Y decreta cuándo se tiene que llevar a cabo una obra, cuándo a cabo la otra. Así que en realidad, o sea, los tiempos son tiempos de Dios. Él decide exactamente cuándo. Y por ejemplo, el sacar fuera de sí la creación, que desde toda la eternidad ya la tenía en Él. O sea, esto hay que entender un poquito esa gran discordancia que hay entre eternidad y tiempo. Nosotros pensamos que todo funciona a través del tiempo y del espacio, porque vivimos inmersos en esta dimensión. Sin embargo, para Dios hay que entenderlo, no hay tiempo. El tiempo es creado, no es natural, ¿no? Y el espacio también es creado. No es algo que exista. Lo único que existe es Dios. Dios es infinito, Dios es eterno. Para Dios no pasa el tiempo, Dios no gira alrededor de nada. Así que Dios es un eterno presente. Por lo tanto, el momento de decidir sacar fuera de Él esa creación que ya tenía pensada, que ya la tenía establecida, desde el momento mismo de la generación del Verbo, o sea, desde toda la eternidad, eso es decreto de Él. Así, ahí está. La redención. La redención hay que entender también que es un proceso
no sé si se vaya a entender lo que voy a decir. Dentro del plan de Dios, dentro de ese plan que Dios tiene para todo, para Él mismo y para nosotros, no estaría contemplada la redención. Porque Dios no hubiera querido o no quería que el hombre pecara. Claro. Dios quería que el hombre saliera, o sea, y viviera siempre como Él hubiera deseado, en esa unión perfecta de Dios y hombre, ¿sí? Que eso es como fue creado Adán. Y si Adán fue imagen y semejanza de Jesús, de Dios en su Hijo, en Jesús, entonces Adán tenía que tener esa igualdad con su Hijo, que eso es lo que el Catecismo de la Iglesia nos plantea. O sea, esa igualdad en naturaleza, en divinidad, en vida divina, en atributos, todo dado por don, no como cosa propia. Claro. Por lo tanto, la redención fue un plan emergente para poder sacar adelante la finalidad que Dios se había trazado, puesto que el hombre al caer había perdido toda la posibilidad de continuar con lo que Dios quería, que es esa igualdad de vida con Él. ¿Cuándo se decide o cómo se decide el momento de la redención? Por dos situaciones que son muy interesantes. La primera es decreto de Dios, es decir, para tal época. Y segundo, Él pide determinado número de peticiones y de actos de sacrificio, de actos de virtud, de actos de santidad humana, para que el hombre tenga la posibilidad de acceder a esta redención. O sea que fue en un momento donde se han sumado una serie de elementos en donde ya se cumplen. Así es. Es el mínimo indispensable para que Él aparezca. Sí. Y ahora, ¿el por qué? Qué interesante. Sí. Porque al principio Dios dio su vida y la dio gratuitamente al hombre. Sí. No puso condición, sino el hombre fue creado en esa unidad. ¿Sí? Sí. Pero como lo pierde, ahora Dios ya no quiere dar gratuitamente, sino quiere que el hombre se disponga a recibirla. Sí. Y para eso es el pedir determinado número, como dije, de peticiones, de anhelo, de actos buenos, santos, en fin. Por lo tanto, hay un decreto que expone una fecha, pero en este transcurso el hombre debe de prepararse y debe de lograr determinada condición para anhelar al Redentor. Y ahí empieza la historia de la humanidad, que los primeros 2000 años, o sea, va prácticamente decayendo. Sí. Decayendo hasta que llega el diluvio. El diluvio es la forma de purificación de esta humanidad. Se salvan unos cuantos, un puñado nada más, que eran los que habían quedado incontaminados. Y de ahí vuelve otra vez a empezar esta familia humana. Y ahí Dios ya empieza a actuar más directamente, ¿sí? Empieza a haber una revelación ya franca en determinadas personas. Dios escoge un pueblo, o sea, forma un pueblo. Yo creo que es diferente, ¿no? Una cosa es escoger a alguien y otra cosa es formar a alguien. ¿No podemos decir que lo escogió y lo formó? Porque pudo haber escogido a otro y formar a otro. Escogió a una persona. Que es la Virgen. ¿A qué persona? No, escogió a Abraham para su pueblo. Ay, qué interesante. Para su pueblo, o sea, Abraham debe haber tenido determinadas características en donde Dios encontró a una persona que le iba a responder. Wow. ¿Sí? O sea, de acuerdo a la vida, de acuerdo a su forma y todo, y sabía exactamente que esa persona le iba a responder y por eso lo escoge y le dice: salte de aquí, salte de donde estás, salte de toda tu familia y vete a un lugar que te voy a dar, ¿sí? Para ir formando ese pueblo. Y a partir de ahí empieza la formación del pueblo. No escogió el pueblo.
O sea, el pueblo judío no es un pueblo escogido. Lo van a matar. Sí, yo creo que sí. Es un pueblo formado. ¿Se entiende? Sí. Es un pueblo formado y formado con una finalidad. ¿Qué finalidad? Que a partir de ese pueblo que iba a ser formado de acuerdo a las normas, a las exigencias de Dios, de ahí tenía que salir su Hijo, el Redentor de la humanidad. ¿Cuándo iba a salir? En determinada época, pero tenían que cumplirse todos los requisitos que Dios había predeterminado para que la humanidad, aquí es algo interesante, estuviera preparada para el Redentor o que se hubieran cumplido determinadas exigencias. Yo pienso que es para que se hubiera cumplido determinadas exigencias, porque si hubiera estado preparado, hubieran acogido a Jesús. Claro, no estaban preparados. No estaban preparados. Necesitaban hacer un camino de preparación. Así es. Entonces, ese camino de preparación es todos los actos desde Abraham en adelante de ese pueblo anhelando a ese Redentor. O sea que con solo la Virgen no era suficiente. No, momento, o sea, todavía no entramos ahí. Te adelantas y te equivocas. Sí, perdón por la... No. Empieza y sabemos la historia, ¿sí? Sabemos la historia, o sea, el pueblo que se levanta, el pueblo que cae, el pueblo que se levanta, el pueblo que cae, personajes que tienen una gran calidad moral, personajes que caen, personajes que tienen nada totalmente, contrarios a Dios. Y dentro de todo esto existe aquella idea del Redentor. Y el pueblo anhela aquel momento del Redentor. Pero nunca fue completo todo eso. O sea, el hombre por sí mismo no podía llegar a completar lo que Dios había pedido. Claro. Por lo tanto, ahí aparece la Virgen. La Virgen en un determinado momento, o sea, aparece en la historia y la Virgen tiene, como hemos platicado en muchas ocasiones, es inmaculada, o sea, tiene todo lo necesario, no es nada más la que no contiene culpa, sino la que contiene la vida divina y la voluntad divina en plenitud. Por lo tanto, con esta voluntad divina, ella tiene la posibilidad de completar los actos de toda la humanidad. Impresionante. O sea, por eso te decía que te equivocabas. Sí, es impresionante. Es ella la que completa, es ella la que lleva a cabo todos los actos de santidad perfecta en ella y que los multiplica a nombre de toda la familia humana, las peticiones, las ansias de aquel Redentor y que las pone también a nivel de toda la familia humana para completar todo lo que el Padre había pedido. Y en el momento en que se cumple aquello, es el momento en que viene ya el momento decisivo, que es la aparición del Verbo eterno encarnado en este mundo. ¿Cuándo fue? ¿Por qué fue en aquel momento? Porque así lo decidió Dios, era un decreto divino. María es la que cumple con todos los requisitos para que aquello suceda. El mundo está preparado para el Redentor. Diríamos que vamos a dejarlo con una interrogación, pero lo más probable es que su pueblo elegido, su pueblo formado, no estaba preparado. Y por eso vino los suyos y los suyos no lo recibieron. Así es. Por eso es que la luz viene al mundo, pero las tinieblas, creo que es más específico, no lo recibieron. Porque se había formado dentro de aquel pueblo, se había formado una idea totalmente distinta del Redentor. Se había formado una idea de un héroe nacional, de un libertador, que venía a liberarlos, no del pecado, no de la separación con Dios, sino que venía a liberarlos, pero a liberarlos del poder humano, que en ese momento lo ejercía Roma. Sí. ¿Sí? El pueblo judío estuvo esclavizado
cantidad de veces y por diferentes pueblos. Claro. Pero en aquel momento era Roma la que tenía al pueblo el poder. Llega Jesús y nos llega Jesús a través de María. Y algo que es muy interesante, o sea, a mí me parece realmente que no le hemos dado el valor necesario, que vienen de Oriente 3 personajes que no son judíos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿en dónde nos coloca? Pues porque es para todos. Que es para todos, que es universal, que no es para el pueblo exclusivo escogido, para el pueblo judío, sino el pueblo judío, que fue el medio con el cual Dios manda a su libertador, a su redentor, pero redentor de toda la humanidad, no redentor nada más de ese pueblo, no libertador humano, sino libertador a nivel mundial. Cosa también extraña, que dentro del pueblo judío, ahí encuentra a sus peores enemigos, y desde el momento mismo de nacer. Encuentra a un Herodes que es capaz, como decías hace un momento, de hacer una matanza de niños con tal de acabar con aquel que probablemente le iba a quitar su reino. No, eso es inaudito. O sea, esa es una maldad, pero terrible. Sí, pues matar a cualquier niño sin distinción de nada, sin averiguar nada, sin nada. ¡Mátenlos a todos! ¡Mátenlos a todos! Como no sabemos quién es, pues de una vez acabamos con todos, ¿no? Así que prácticamente, bueno, esto ya había sucedido con Moisés. O sea que la calidad humana cuando se enfrenta al poder, o sea, es tremenda. El poder es corruptor totalmente, ¿no? El poder hace que la persona pierda toda noción de humanidad y de lo que quieres llamar, sí. No importa. Bueno, llega Jesús a través de María. Entonces yo pienso que una de las cosas principales para entender el entorno de este advenimiento es entender a María. Porque si entendemos el pueblo, como dijimos, no estaba preparado. No. Había perdido toda noción, la soberbia, la avaricia, el poder, en fin, se había apoderado de la parte, puedo hablar así, jerárquica, de los que llevaban a cabo esa religión, y en ellos estaba todo menos el deseo del Redentor. Lo que estaba en ellos era el deseo de un libertador, como dijimos, que les viniera a dar el poder y que ellos pudieran regir en el mundo como pueblo elegido, y que todos los demás pueblos iban a estar a su servicio. O sea, ellos iban a ser los dominadores de todos. La pregunta sería, ¿por qué Dios no escogió, porque pues Él puede hacer lo que quiera, esta parte dominadora? ¿Qué no hubiera sido más fácil? Digo, es una pregunta, ¿eh? ¿Qué no hubiera sido más fácil poder convencer al mundo de su reyesía y de su divinidad con mayor esplendor o con mayor, o sea, consideración, dado que se trataba de un personaje que voltearíamos a ver por su riqueza o por sus capacidades o por su, no sé, o por su linaje, ¿no? Aunque viene del linaje de David, pero ya es un linaje que ya está muy venido a menos. O sea, ya prácticamente no, o sea, del linaje de David, pues nada más les queda la cuestión de que viene el nombre, digamos, ya, no, es que son los ricos venidos a menos. Entonces, ¿por qué el Señor se vale de esta forma y no de la otra? Que nos explique un poquito. Pero ¿por qué nace en un familia ambiente, pobre, una familia pobre, olvidado, en un lugar que no lo querían tener? O sea, aquí una posada, nadie lo quiere recibir. O sea, ¿por qué el Señor escoge eso, incluso tenerse que ir desterrado, en lugar de estar en una posición, pues, que sea un poco mejor, ¿no? Un poco menos desafortunada, vamos a decirle. ¿No? Como que uno piensa, pues es Dios,
y podía haber hecho otra cosa. Yo digo, cuando veo todo esto lo doy por hecho, es decir, que era pobre, que todo esto porque ya así lo aprendimos, pero siempre existe la otra posibilidad. Sí, pero no nos fijemos en la parte exterior, vamos a fijarnos en la parte interior. ¿Qué parte es la más cercana a Dios y qué parte es la más alejada de Dios? Muy interesante. ¿Qué parte es más cercana? Pues yo creo que el pobre, sí. El humilde. Las bienaventuranzas simplemente nos van marcando, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los perseguidos. Señor, porque tú has dado estas revelado cosas, esto a los sencillos. ¿Por qué? Porque el sencillo es más dado. Como no tiene tantas cosas, tantas posesiones, tantas dignidades, entonces es más dado a estar en contacto con la divinidad y se pone en manos de Dios. El rico, el poderoso, ese pierde pierde el piso y ahora él se erige como centro de todo y se piensa y cree que es merecedor de todo y por lo tanto le es más difícil el aceptar a alguien que es superior a él. Creo que esa sería como la razón. Sí, y además interesante porque es una sabiduría que está fuera del mundo, Uh-huh. porque el mundo es un enemigo de Dios. Y Jesús nos dice ya en los escritos de Luisa que Él para sus obras más grandes siempre escoge almas pequeñas, humildes, o sea, que pasen desapercibidas de todo, por varias razones. Primero, esto que dijimos es más dado a ese encuentro, ¿no? Sí. Y segundo, o sea, porque son más fáciles de poder aceptar todo lo que Dios quiere hacer con ellos y no hay nada que interfiera con su acción. Dios quiere ser el único y el que esté totalmente actuando y dominando en aquella alma. Por eso la Virgen sale de una familia humilde, sale de una familia muy yo diría como apartada del mundo. Uh-huh. Sí, que no va a ser el foco de atención ni muchísimo menos, algo tan natural y tan normal que nadie lo va a voltear a ver. Así es. Entonces Dios escoge para sus obras más grandes a estas almas. Ahora, cosa contraria, para difundirlo, la obra escoge almas grandes, poderosas, porque ellas tienen más posibilidad de poderlo extender. Interesante. O sea, ¿cómo es esta dualidad? Claro. Los pobres para fundar su obra, los poderosos para extenderla y difundirla. Y esto también se muestra ahí. O sea, los pobres, María casada con José, un obrero, un carpintero, que tenían pues, lo mínimo para poder subsistir. Y los que van a difundir son los poderosos, tres que vienen de Oriente, ¿sí? Y que no son del pueblo formado. Interesante. Sino son totalmente ajenos, pero ellos son, primera cosa que es importante notar y hacer resaltar de ellos, se dieron cuenta del aviso, hubo un aviso, lo hemos puesto como una estrella en el cielo, pudo haber sido, pero pudo haber sido también una emoción interior, una luz interior que les hizo conocer a todo el mundo, porque Jesús dice, todos la vieron, no hubo nadie que no la viera, wow. Todos la vieron, pero solamente 3 se dispusieron a seguirla. O sea que solamente 3 se esforzaron en vivir el reino de la divina voluntad sin saberlo. Por eso solamente 3 se esforzaron en conocer al Redentor de este mundo. Conocían quién era, lo más probable es que no, pero tenían la idea del rey de los judíos. Y el rey de los judíos, que así es como lo pintan ante Herodes, para ellos significaba algo más que un rey de un pueblo que no les pertenecía. Claro. ¿Sí?
Debería de haber sido algo que para ellos tenían la idea de que era algo para todo el mundo, sí, y que era algo superior. Sí. Posteriormente a eso, o sea, tienen que dominarse a sí mismos. Dominarse en el sentido de quitar todas sus prerrogativas que tenían, dominarse en cuanto a dejar a su entorno, su familia, dominarse en cuanto a la burla de los cercanos, porque les deben haber hecho burla, ¿no? A la hora que decían, oye, ¿a dónde vas? Pues no sé, voy a seguir una estrella. Pues excuso decirte que les han de haber dicho... No, pues perdieron todo. Lo mismo que a Noé cuando estaba haciendo el arca, ¿no? Sí. En un monte y haciendo un arca para una inundación, decían, este está loco.